Buenas tardes a todos. Hoy damos inicio a un nuevo ciclo de Ateneos de la ACM, ciclo que se puede llevar a cabo gracias al trabajo permanente de gente que tal vez ustedes no ven, pero que está atrás de cámara ahora, y esta subcomisión está compuesta este año por Santiago Argüelles, Gustavo Gómez, Martín González, Martín Mazzola y Martín Rodríguez. Este es el primero de 3 de los Ateneos que se va a desarrollar este año, durante 2019, año el que hemos propuesto como tema central las complicaciones, su manejo, su prevención y su tratamiento. Los siguientes Ateneos, se los voy adelantando, van a tener lugar el 23 de mayo, donde vamos a tocar el tema de las complicaciones en la osteosíntesis del húmero distal, y el 11 de julio, en el que vamos a tratar las complicaciones de la osteosíntesis de clavícula. En el día de hoy, el tema que nos convoca es las complicaciones en la osteosíntesis del radio distal, cómo prevenirlas, cómo evitarlas, cómo tratarlas. Y para eso hemos convocado, a mi entender, un panel de lujo, no solamente por tratarse de 3 expresidentes de esta sociedad, 3 amigos de esta casa, en gran parte creo que esta gestión de los Ateneos se ha iniciado probablemente en las presidencias de cada uno de ellos, y que además de contar con una experiencia tremenda en el tema, a mi entender gozan de una honestidad intelectual que es la que necesitamos para tratar el tema de complicaciones. Y entonces hoy nos acompañan Pablo De Carli, que la mayoría de ustedes lo conoce, jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Italiano; Sergio Daroda, uno de los directores de la clínica de La Mano Gama en La Plata; y Gabriel Klemboski, uno de los directores de Climba, la clínica de La Mano, y de Centro Traumatológico Artro. Probablemente coincidan conmigo en que hoy la evidencia ocupa un lugar trascendental en la práctica diaria de cualquier médico. Y la evidencia hoy nos dice que las complicaciones cuando uno realiza una osteosíntesis del radio distal ronda el 27%, con un margen bastante amplio, como lo pueden ver en su pantalla, que oscila entre el 6 y el 80%. Estos son datos duros, probablemente difíciles de discutir, pero hoy estamos acá no para hablar tanto de la evidencia, sino lo que nos interesa es la experiencia de nuestros 3 invitados, que ciertamente creo que la osteosíntesis de radio distal ha nacido con ellos acá en nuestro país. Y entonces, dejando de lado tanto preámbulo y presentación, los saludo. Buenas tardes a los 3. Y en honor al tiempo, me gustaría empezar con un caso típico. A todos aquellos que estén viendo el Ateneo, les cuento que vamos a tratar de ser bastante dinámicos. Con el subcomité hemos tratado de seleccionar casos típicos, casos que se le puedan presentar a cualquiera de ustedes, y lo que queremos es saber la opinión de Pablo, de Gabriel y de Sergio. Entonces, este es un caso que probablemente a cualquiera que ejerza nuestra especialidad le pueda llegar. Una mujer de 61 años con esta fractura de su radio distal izquierdo, tiene su mano dominante es la mano derecha, en sus tiempos libres se dedica a la costura y a pilates, y con esta angulación dorsal de 20 grados, que me gustaría
hacerle un mapeo inicial, diría, de situación. Cada uno de los panelistas dirige grupos de médicos y baja línea de cómo tratar estas fracturas. Me interesaría que, si es posible, nos resuman fundamentalmente si en estos casos ustedes o el servicio que dirigen dirían que este caso necesita una reducción, y si hace una reducción, si la hacen sin anestesia, si la hacen con anestesia intrafocal o con anestesia general. Si no me está funcionando el pase, ¿puede ser? Si inmovilizan, o de qué manera inmovilizan estas fracturas, si hacen un yeso cerrado, si utilizan una valva, si la valva es larga, si la valva es corta. Es en algunos casos controvertido el uso de la vitamina C, y nos gustaría saber si utilizan la vitamina C en el manejo de en el manejo inicial de estas fracturas, y si así fuera, qué dosis y durante qué tiempo, qué exámenes complementarios usan, si utilizan alguna clasificación, si piensan que es importante clasificar estas fracturas, y finalmente, cuáles son las bases que los guían para decidir el tratamiento definitivo, qué criterios tienen, cuáles son sus parámetros, cuál es el timing que normalmente manejan en su servicio, y si nos pueden contar un poco la tendencia de cada uno de sus servicios en cuanto al tratamiento. No sé quién de ustedes quiere empezar, si la voz de la experiencia. Jefe. Bueno, la voz de la experiencia. Correcto. Claro. A ver, tenemos una fractura con desvío, con cierta conminución metafisaria. Nosotros normalmente este tipo de fracturas que no tienen una tremenda indicación quirúrgica de entrada, sino que tienen alguna chance de reducción, 1. 2, que tienen posibilidades de tener una compresión nerviosa tendinosa en la palma por la desviación dorsal que tienen. Le indicamos a la gente de guardia que siempre intenten una reducción. Se haga o no se haga una cirugía después, pero siempre intentar alinear. En este caso, los criterios de inestabilidad son la conminución metafisaria, tiene un cierto acortamiento del radio, parecería, y esa desviación dorsal. Son 3 parámetros. Palmar, sobre todo si en la radiografía inicial después de la reducción hay estable. Pablo, cuando decís yeso, ¿el yeso normalmente es cerrado o yeso cerrado? Hacemos yeso cerrado. Cuando a exámenes complementarios, depende. Cuando es una fractura extraarticular, normalmente no. Y en un caso como este, que parece una fractura extraarticular y las radiografías no generarían demasiadas dudas, nos quedaríamos solamente con radiografías. Reservamos la tomografía computada cuando tenemos dudas de algún escalón articular o algún trazo articular. Clasificaciones, usamos la AO, digamos, hasta el número, digamos. No usamos el A23, usamos A2 o A3, esta sería una 3 en principio, pero como para hablar el mismo idioma. En realidad después uno tiene que describir cada caso en particular y ver qué tiene que resolver y digamos, la clasificación sirve para comunicarnos entre nosotros, pero para el paciente interesa cuáles son las cosas que uno tiene que recuperar. Antes de pasar al tratamiento, ¿la vitamina C en general en el servicio la usan? No, no la usan. Habitualmente no. Nosotros sí tenemos el hospital tiene un servicio de endocrinología
importante donde hay todo un grupo que trabaja sobre el metabolismo del calcio. Y en ese aspecto los pacientes que tienen algún tipo de tema de osteoporosis o en fin, los derivamos inmediatamente como para hacer un tratamiento paralelo. Ahora, en cuanto a la vitamina C, si bien hay trabajos que conocemos que dicen que mejora, previene el SUDEP, que mejora la performance después de la fractura, no la usamos habitualmente. ¿Alguno? Hoy dije que había aprendido un montón de cosas y que nos tenía enseñado, pero hay un montón de cosas que no hacemos igual que lo que hace Pablo y su servicio. Nosotros todos conocemos los criterios de estabilidad. Estabilidad manejados fuertemente por de los pacientes para que están empezando. Así que sabemos que con criterio de estabilidad va a ser una fractura inestable o una fractura estable. Esa es la clasificación que utilizamos. Utilizamos la de Fernández, la obra que utilizamos nunca, utilizamos la de Fernández, como dijo Pablo, para hablar un idioma común, nada más, y entre nosotros. ¿Ahora sí? Bien. Volvemos otra vez. Todos conocemos los criterios de inestabilidad, los utilizamos, es una fractura inestable, por las cosas que dijo Pablo, por la combinación metafisaria, por el acortamiento. En nuestro centro tuvimos la oportunidad, desde hace ya varios años, de manejar un poco más rápido los tiempos quirúrgicos. Con lo cual, ante una fractura inestable, sabemos que la vamos a operar. Y si sabemos que la vamos a operar, no hacemos reducción. En este caso puntual, cuando es mucho más grande el desplazamiento, cambia la situación, o si hay una compresión neurológica, cambia la situación. Pero por lo general, en este caso típico, no hacemos reducción, hacemos directamente una valva de yeso, la esperamos 3 o 4 días hasta conseguir el material, y directamente vamos a la cirugía. Estudios complementarios en este caso no, como dijo Pablo, veremos si necesitamos un ATAC o una resonancia magnética para alguna lesión asociada, no en este caso. Y vitamina C no usamos nunca. No usa. No, simplemente cuando sospechamos que es una paciente que nosotros catalogamos como un síndrome de dolor regional complejo 0, que sabemos que la va a hacer o que tiene altísimas probabilidades de hacerlo, ya inmediatamente entramos con el tratamiento endocrinológico por nuestro grupo de reumatología. Sergio, y en el servicio de ustedes donde la atención es más rápida, en general la inmovilización inicial es con un yeso cerrado, es con una valva. Es una valva corta. Una valva Bien. corta a la espera de la cirugía, que pueden ser 48, 72 horas como máximo, no más de 72 horas. Bien. Gabriel, ¿algún dato de color? De color, déjame pensar. La verdad es que la situación nuestra es parecida a la de ellos, pero en general supongo que no debe pasar así, que vos puedas, si vas a indicar una cirugía, hacerlo al otro día o a los 2 días. Si podemos hacer eso y tenemos una fractura con este desplazamiento, la dejamos así. Pero básicamente porque la razón para reducirla es evitar la contractura de las partes blandas, las deformidades difíciles de corregir, el síndrome del túnel carpiano, como dice Pablo. Pero la verdad es que en el recuerdo de los pacientes, la reducción por guardia es una de las situaciones más traumáticas que pueden vivir. Recuerdan la cirugía como con las anestesias que se hacen hoy y los mecanismos que se hacen hoy, como un hecho mucho menos traumático de lo que ellos pensaban, pero no así la reducción en la guardia. Si se lo podemos evitar, se lo evitamos. Para eso tenemos que haber indicado una cirugía y hacerla muy rápido. Pero nosotros incluso ahora estamos en un proceso de ver si podemos operar los pacientes cuando lo vamos a hacer el mismo día o no más de 24 horas, pero entiendo que es una situación que no es una virtud médica, es una virtud administrativa poder hacerlo. Fíjense lo interesante de escuchar frente a una misma problemática el abordaje distinto, sobre todo pensando en que nos está viendo gente de todo el país. Y Ortega y Gasset decía, el hombre es el hombre y sus circunstancias, y lo interesante de esto es que cada uno haga el juego de entender cuáles son las circunstancias que lo rodean para determinar cuál es el camino que, como vemos, hay varios que se pueden seguir. Pero antes de ponerme a filosofar y que acá se ríen,
voy a pasar a esta situación que en nuestra práctica es relativamente frecuente, un paciente que es atendido inicialmente normalmente en algún hospital por algún servicio de traumatología general, un hombre de 45 años que se cae de la bicicleta y llega al consultorio 72 horas luego de la fractura, donde nos cuenta de su traumática reducción, como dijo Gabriel, y que después le pusieron un yeso, y que el traumatólogo Bueno, van pasando días y eso nos obliga a esa demora, pero no es la situación igual. Yo tengo una pregunta, Pablo, porque vos hablas de una reducción suave, controlada, no es tan fácil hacerla tampoco, y corregir una deformidad como el otro. Y generalmente el que está en la guardia no es el que sabe hacerla. Y seguramente no se lo Y termina enseñaron. pasando lo que dice Gabriel, que vienen, que la cuelgan, que le ponen 40 kilos colgando de un piso, digo... Pero hay algunos tips. Bueno, sí, por A ver, supuesto, pero hacer la anestesia intrafocal habitualmente y pasa esto. esperar 20 minutos. Hacer la Buen anestesia tip. intrafocal y andate a hacer otra cosa. Esperá 20 minutos para que la anestesia prenda. Bueno, Porque hay es muy mucha común gente que- anotando, Pablo, seguí. Sí. ¿Eh? Claro. Hay mucha gente anotando, seguí. ¿Verdad? No, es simplemente eso. Que donde uno no le da tiempo a la anestesia que actúe, como cualquier tipo de cirugía, al paciente le duele y recién la anestesia le hace efecto cuando ya le hicimos sufrir. cuando llegó a la casa. Sí, tal cual. Inmediatamente con esto nosotros sacamos todo, dejamos una valva nada más, corta, mano en alto, indicamos mucho ejercicio de mano, drenaje, si es necesario con alguna terapista que esté dando vuelta para que le indique algunos ejercicios, y rápido a cirugía, lo antes posible. Nosotros no hacemos yesos brachiopalmares tampoco. En realidad no hacemos un yeso en agudo, pero si fuéramos a tratar una fractura con yeso, muchas veces lo que hacemos es cambiar una inmovilización no cerrada que hicimos inicialmente y se puede hacer un yeso antebraquio, si vos lo haces bien conformadito, bloqueas bastante la prolongación. Pero nunca hacemos un yeso cerrado el día 1, porque si pasan estas cosas es la peor situación. Otra de las cosas que nosotros también vemos
existe toda una situación donde la cirugía probablemente esté sobreindicada y sucede esto todo el tiempo por distintos tipos de intereses. Pero lo que sí vemos es que un paciente bien operado es un paciente que la pasa mucho mejor que un paciente con yeso. Sin duda. Él la pasa mejor, tiene una vida más normal, más independiente. Nosotros, la verdad es que es una situación que consideramos mucho, porque es lo que haría en mí. Tener un yeso 6 semanas es una situación que afecta mucho mi calidad de vida. Yo siempre digo que no sé qué es más agresivo, ¿no? Usar un yeso 6 semanas o, digamos, hacerse una anestesia, pasar por quirófano 1 hora y después tener una vida relativamente normal. Pero muy interesante y fundamentalmente para transmitir conceptos claros, creo, este yeso debiera estar proscripto, así y todo, y les aclaro que acá, si bien hay un cirujano que trabaja en La Plata, los restantes trabajamos en Capital, y acá mismo en la Capital Federal esto es un cuadro que todavía sigue siendo frecuente, con lo cual tratamos de Sí, transmitir... La Plata no es el campo, te aviso. No, Digo, no, yo sé. ¿saben, no? No. Bueno, vamos a pasar al primer caso concreto. Es un abogado de 45 años que tuvo un trauma deportivo, seguramente jugando con Gabriel, y presenta esta fractura en su muñeca derecha, donde ustedes pueden ver las radiografías iniciales y donde fue inicialmente inmovilizado con una inmovilización en pinza de hielo, que es la que habitualmente usamos nosotros. ¿Qué consideraciones les surgen cuando ustedes ven una radiografía como esta? No sé, Sergio, si vos, ¿qué te pasa por la cabeza cuando recibís una fractura así? Primero, alto impacto. No siempre la realidad de la radiografía es lo que uno se va a encontrar cuando tiene que ir a la cirugía. Se encuentra generalmente con un hematoma bastante más importante que invade partes blandas alrededor, por lo tanto, con más razón, la cirugía lo antes posible. Creo que es una fractura bastante distal, bastante compleja. Creo que el material de osteosíntesis a pedir no siempre tiene que ser el mismo. Creo que tiene que ser alguno en donde contemple ese pequeño capitel distal que tenemos. Eso vos te estás, para ser claro, te estás refiriendo sobre todo al ángulo de ataque que tengan los tornillos. Exactamente, O sea, exactamente. Tener un implantes ángulo de que- ataque a 90, tener una línea a 90 grados para esta fractura me parece que es fundamental, que si no es sumamente compleja Y de eso uno lo resolverla debe y considerar- trae grandes complicaciones después. Cuando no la tenés trae grandes complicaciones, que lo fuimos aprendiendo con los años, ¿no? Pero hoy claramente están demostrados, está escrito, está bastante charlado esto y está bastante discutido. Así que creo que es una de las cosas en donde uno tendría que estar siempre pensando, porque aparte la decisión esa uno la tiene en ese momento en el consultorio cuando ve el paciente. Exacto. Ahí se juega lo que uno va a hacer. Exacto. Si vos una cosa y te lo encontraste ¿o qué? Ese creo que es otro, cuando hablamos de complicaciones y de evitar complicaciones, creo que es entender ese, yo lo llamo momento de oro, donde uno tiene que tener la suficiente lucidez como para poder llegar a prever qué complicaciones puede llegar a tener en base a... El primero es el pedido de implante, si es que decidimos operarla. Fundamental. Yo quería decir algo respecto al caso. Y además vivimos en una época, ahora que está cambiando, pero hace 10 años que todo el mundo piensa en placas volares cuando va a operar una fractura de muñeca, y siempre hemos visto, leído, y nos ha pasado en otra época las complicaciones con las placas dorsales. Ahora, yo por los errores que yo a esto no iría con una placa volar. Yo pondría otra cosa. Tiene una gran conminución dorsal,
Y yo no sé cómo van, si esos tornillos, si fuera una placa palmar, van a tomar ahí un fragmento. Tenemos una estiloide que también está desvinculada del resto. Así que yo, si tuviera que elegir hoy, con las cosas que me han pasado y los errores que he cometido, yo tendría una caja que tenga placas dorsales y que tenga tornillos solos, tornillos canulados. Pablo, ¿alguna consideración más? Algunas cosas sueltas. Una, interesante de la pinza de hielo, pinza de azúcar. En realidad, volviendo un poquito para atrás, no es este el caso, porque de entrada, por el tipo de fractura, uno ya sabe que es quirúrgico. Pero el yeso no hace que una fractura inestable se convierta en estable. La fractura es estable cuando la reducimos y se mantiene. Y el yeso viene después. Esto es un concepto importante porque si no, uno hace todo el esfuerzo de que el yeso se moldee, que tenga las desviaciones y las cosas para producir una reducción que no debe producir. El yeso debe mantenerla, pero no generar la reducción o estabilizar algo inestable. Al margen de eso, esta fractura yo creo que sí, claramente es quirúrgica. Ahora, lo que decía antes, fíjense, esto debe tener 40-45 grados de angulación. Sigan la imagen o imaginen los tendones y el nervio mediano en su recorrido. El trauma que tienen que haber sufrido inicialmente. Yo creo que amerita inicialmente no reducirla porque la vamos a operar, pero intentar alinearla un poquito, aunque sea por 2 días antes de la cirugía, porque esa posición produce tremendo dolor. En cuanto al tipo de osteosíntesis, puede ser palmar, puede ser dorsal, da para discutirlo. Sí que es una fractura más bien distal, las hay mucho más distales, esta todavía está, por lo menos a nivel del watershed line. Lo que pasa es que si uno mira el frente, donde está tan angulado, parecería que es mucho más distal de lo que realmente es. Si uno mira la lateral, uno ve la cara volar del fragmento distal, uno se da cuenta que ahí puede entrar algún tornillo, por lo menos una segunda hilera. Hablaron de trauma de alta energía, es un paciente joven, y antes de entrar, digamos, específicamente en el tema de la osteosíntesis, en esta fractura pedirían algún estudio complementario, les es de ayuda el estudio complementario. Algunos plantea de entrada, y sé que los tres tienen experiencia con eventualmente hacer una artroscopía. ¿Cómo es el timing antes de llegar a la sala de operaciones? A ver, una tomografía te ayuda a no tener una fea sorpresa y que no lo habías visto en la radiografía. Si resulta fácil, La pediría. la pediría. Si no, no la pediría. Porque no me parece imprescindible en la mayoría de los casos. Con respecto a la artroscopía, antes hacía yo más. Después fuimos comparando y a veces metíamos el artroscopio para ver y nos dimos cuenta que a veces nos hacía perder mucho tiempo y que en general lo que veíamos, a menos que haya muchos fragmentos chicos o fragmentos centrales, no nos aportaba gran cosa. Para evaluar lesiones asociadas como lesiones ligamentarias, uno es raro que no las haya, en la artroscopía hay siempre. Lo que pasa es que en general no tienen un significado patológico o después sintomatológico en el futuro. Sí, evaluamos por ahí clínicamente inestabilidades de la radio cubital, pero a mí me ha pasado que muchas inestabilidades de la radio cubital, inmovilizadas algunas 3 semanas, después no queda inestable. O sea que la tomografía tendría un lugar. ¿Qué opinan de una práctica que se ha vuelto relativamente frecuente en la guardia, que es pedir una resonancia magnética a una fractura? ¿Cuánto piensan que nos ayuda una resonancia magnética? En este caso, yo no pediría nada extra.
estoy de acuerdo con lo que dijo Gabriel. Me parece que en este caso particular una tomografía tampoco nos ayuda. La resonancia magnética en fracturas claras que se ven no nos sirven. Sirven en las que no ves. Si quieres determinar, o desde el punto de vista legal o desde el punto de vista del tratamiento, si tiene un edema óseo, si tiene un edema óseo asociado a escafoides porque sospechás, pero la verdad que no. Creo que es otro concepto importante porque muchos No. de nosotros cada vez recibimos más estudios complementarios que muchas veces no tienen mayor sentido y sin duda que representan un gasto para todo el sistema y no aportan demasiada información. Pero vamos a pasar... ¿Puedo sí. hacer una consideración? Yo creo que en la Argentina que vivimos tenemos que ser racionales con los gastos. A ver, hay muchos lugares, hospitales en la capital, muchas ciudades que por ahí no tienen un tomógrafo. Entonces, hay fracturas que necesitan una tomografía computada y otras que no. Entonces, creo que hay que ser claro. A mí me parece que una fractura como esta, uno tiene que preguntarse qué me puede aportar una tomografía computada que no me aporte un frente de un perfil o un par de oblicuas. Yo creo que muy poco, quizás nada. En sentido académico, en sentido de enseñanza, en fin, es otra historia. Pero digamos, en función de una terapéutica, creo que no aportan nada. Nosotros queremos que nos den materiales buenos para operar, queremos tener placas adecuadas, no las que quiere la obra social, sino las que queremos usar nosotros. Tenemos que demostrarles que estamos con ellos en el ahorro. No pidamos una artroscopía, no sobreindiquemos una artroscopía donde no es necesaria. A ver, ¿qué me puede cambiar? Y esa es la pregunta. En una fractura, el hacer yo una artroscopía. Si me puede llegar a cambiar algo, el hallazgo que yo tenga, bien. Ahora, si yo voy a ver una lesión parcial de un ligamento lunopiramidal y un ligamento triangular que está medio deshilachado, ¿para qué se la voy a hacer? Digamos, es generar un gasto que después me va a quitar autoridad el día que yo necesite realmente pedir eso para una fractura más seria. Bueno, este caso, yo pedí la tomografía antes de hablar con Pablo. Después que hablé con Pablo, como este es un caso que van a ver que lleva años, hoy no le pediría la tomografía, pero se la pedimos. Sí, pero te da información, ¿eh? Y, bueno, por eso es que digo que a veces, por lo menos en este caso en particular, yo creo que la información a nosotros nos fue importante. Y teniendo la tomografía entonces ahora, y ya han tocado el tema de el tipo de implante, que lo dijo Sergio, pareciera ser no, la fractura es más distal, hay que contemplar el ángulo de ataque, tener presente ese momento de oro que es en nuestro medio, porque en otros medios tienen los implantes en el hospital, pero acá los tenemos que pedir normalmente nosotros. Dos palabras acerca, si es que quieren agregar, acerca del tipo de implante, si el tipo de fractura que vemos ahora en la tomografía modifica en algo el tipo de abordaje que ustedes vayan a hacer, y cuál sería la estrategia de fijación. Hay muchos cirujanos que prefieren una reducción indirecta utilizando la placa, hay cirujanos que hacen la reducción directamente con la placa. ¿Cuál es, en este tipo de fractura, cómo la abordan cada uno de ustedes? Quería hacer un comentario antes, que tal vez no coincidan o no, pero está bueno para discutirlo. Una de las cosas que yo aprendí a mirar, no por invento propio, sino por haber leído, es el semilunar, el carpo, ¿en qué fragmento te apoya? Y yo, según lo que veo ahí, te apoya más en el fragmento dorsal. Bueno, eso tiene que quedar muy estable, porque si no, si vos no lográs estabilizar eso, probablemente se te va a ir, se te va a luxar el dorso, la fractura. Entonces, para mí es importante ver esa imagen, y yo te decía hoy que pensaba en tener una placa dorsal. Viendo esto, menos mal que la tengo. Una placa dorsal, y mi pregunta es, ¿ese fragmento palmar en el borde cubital no te preocupa si vas del dorso? Sí, tal vez tenga que poner una placa pequeña y
ojalá también la tenga, una placa de fragmentos especiales ahí, pero no me olvidaría nunca del gran fragmento dorsal donde apoya todo el carpo. Yo iría diferente, iría por palma, iría con una placa, como dijimos, con un ángulo de ataque. Le prestaría especial atención a ese pequeño fragmento que queda adelante, poder manejarlo y sostenerlo. Creo que el fragmento grande, ese de atrás, en donde apoya el carpo que dijo Gabriel, me parece que es fácilmente contenible con la placa, con los tornillos bloqueados de adelante. Y sí tendría especial cuidado en ver qué pasa con el fragmento de la estiloide radial, porque puede estar suelto perfectamente y no agarrarlo con la placa. Y ahí, bueno, veremos si da para un pequeño En tornillo tu canulado, abordaje, si para una ¿lo clavija. contemplás eso? Sí, Concretamente, la tenotomía de supinador. lo hago siempre, la tenotomía del Lo haces supinador. siempre. Casi rutinariamente, excepto las que son muy fáciles de reducir. Tenemos Pero casi un- rutinariamente hago la tenotomía del supinador. Tenemos un abordaje dorsal y placa dorsal, tenemos una placa palmar, tenotomía del supinador, y tenemos la experiencia que va a desempatar. O que va a decir otra cosa. Y me ganaste 1-0 además, porque con esa tomografía me cambiaste el panorama. Es interesante, porque a veces las tomografías dan sorpresa. Yo creo que sobre todo con los dos cortes sagitales, los dos cortes de perfil, para que se entienda más fácil, a mí me hacen dudar mucho que una placa volar me sirva en este caso, porque el fragmento suelto que está en la palma hace muy difícil la toma del fragmento importante. Sí creo que va a haber que hacer dos abordajes, porque ese fragmento suelto de la palma hay que ubicarlo en posición y fijarlo, a veces transitoriamente, a veces lo que hemos hecho es poner una plaquita cualquiera en la palma que sostenga ese fragmento y en definitiva fijamos con una placa dorsal la fractura y una vez que está fijado ese fragmento por algún tornillo del dorso, sacamos la plaquita volar y la guardamos en una cajita por ahí y el paciente queda con la placa dorsal sola. El problema es que ese fragmento volar no lo podemos reducir desde el dorso. No. Y probablemente cuando pasemos las mechas con los tornillos lo empujemos más que lo fijemos. Entonces por eso yo creo que es para doble abordaje y una placa dorsal. Bueno, Ahora, me parece que están preocupados por el fragmento dorsal y en la tomografía se ve que el fragmento dorsal se reduce bien y se apoya, digamos. No me parece que tenga tanta importancia ni que sea tan complejo ese fragmento dorsal. Porque Pero la tomografía... desviación inicial es hacia el dorso 45 Sí, la grados. desviación inicial, sí, esa tomografía es con reducción. Este puede Está hacer una hecha reducción, reducida. sí, reducción y yeso. Sí. Bueno. Bueno, para ir... Perdón, ¿puedo agregar una pequeña cosa más? Sí, Con respecto al fragmento volar, ese que hablaba Pablo recién. ese, el que tenemos ahora en pantalla. Es chiquito, es chiquito. Si tenés una placa convencional, no le llegás. No le llegás. Entonces, me ha pasado tener una placa convencional y no llegarle, y tener que ir a ponerla más distal y saber que después lo voy a tener que ir a sacar. Porque el tipo tiene que salir con el problema resuelto. Y entonces, a veces he hecho deliberadamente un posicionamiento más distal por error de indicación, y sé que lo tengo que ir a sacar, porque está muy distal y le va a molestar. Sí. Uno se entusiasma con esto, ¿no? Hay también un par de posibilidades para ese fragmento volar que no son la placa, Claro. que son un complemento a una placa dorsal. Yo, eso sí, si me disculpan porque Lo lo vamos dejamos a para- tocar el tema. listo. Entonces les voy a mostrar rápidamente, muy interesantes las opiniones. Hicimos un abordaje palmar, tuvimos en consideración ese fragmento que ustedes ven en pantalla. En casos como este, nosotros también hacemos la tenotomía del supinador para poder liberar bien el fragmento estiloideo, pero lo que nos parece crítico en general es la reducción de esto que se llama el ángulo o la esquina crítica. Para empezar la construcción de la reducción y de la fijación desde la columna medial hacia lateral, ahí ustedes están viendo cómo provisoriamente, como se dijo, como alguno de ustedes dijo, provisoriamente fijamos ese ángulo crítico desde la palma
y desde ahí vamos reduciendo luego la columna media, habíamos liberado la estiloides, y esto es lo que llamamos el ángulo crítico, a partir de donde vamos a construir, y finalmente entonces colocamos una placa que tiene un soporte extra para ese fragmento volar cubital. Fíjense estas fotos intraoperatorias donde estamos sosteniendo el fragmento con una clavija, apoyamos la placa y lo primero que fijamos es este ángulo crítico para después pasar a hacer el resto de la osteosíntesis, y este es el resultado final. Perdón, pensé que tenía las fotos de postoperatorias, pero bueno, no. Pero bueno, el resultado realmente fue muy satisfactorio y sí. Una de las cosas que nosotros vemos, o que me ha pasado regularmente tratando de reducir ese fragmento crítico, que como vos decís, esa frase que te gusta del ángulo de ataque, de ese clavo, no es tan fácil ponerlo desde ese abordaje del lado radial del palmar. Correcto. Y muchas veces no tenés toma del otro lado para engancharlo. Entonces hay que hacer, por el mismo abordaje palmar, irte un poco más cubital, meterte del otro lado del nervio mediano que anda por ahí dando vuelta, tenerlo identificado, repararlo, identificarlo de ese lado y recién ahí poner esa clavija temporaria o a veces definitiva, porque si la placa no tenés ese modelo que tenés ahí, tenés que dejar la clavija, le tenés que agregar un yeso para mantenerlo y después sacarlo, pero lo como vos decís, interesante, ese ángulo es lo que decís vital. es muy interesante y por eso les preguntaba el abordaje, porque ese es un recurso que hay que conocer y tener. A mi juicio, depende del edema, a veces uno puede correr las estructuras para poner la clavija y a veces no, y bueno, destaco que ese día estábamos todos lúcidos y seguramente nos dimos cuenta de haber pedido la tomografía y poder contemplar este fragmento que nos puede traer dolores de cabeza. Y hablando de dolores de cabeza, este es un caso operado por el mismo cirujano con una placa similar que en su control a las 48 horas, ingeniero agrónomo de 43 años, en su control a las 48 horas viene con esta radiografía. El backstage de esto es, uno habla con un paciente joven, hace o pone énfasis en la importancia de poner determinada calidad de implantes, y a las 48 horas nos vemos con esto. ¿De qué nos disfrazamos? Hay un par de trucos que uno puede usar, porque en realidad esta placa no es como la que vos habías puesto. No, no tiene el soporte extra. Entonces es más difícil, aunque parece en la radiografía de frente que está tomando el fragmento, obviamente no lo está tomando. La esquina cubital palmar del radio, en un paciente joven como esto, como el anterior, tiene un borde muy, muy fuerte. Entonces, uno puede usar dos alternativas cuando la placa no le alcanza. Una es poner una clavija que atraviese la cortical dorsal, la dobla en forma de mango de paraguas y desde el dorso la tracciona y con un pequeño tajito en el dorso la corta al ras del hueso, con lo cual está tomando el fragmento en su borde fuerte con un elemento muy, muy económico y que está en todos lados. Que además puede complementar la placa, no es alternativo a la placa, pero es si la placa uno ve que no llega a tomar ese ángulo. Y la otra, si uno tiene un prepago que me paga canulados, como decía Gabriel antes, le puedo meter un canulado también ahí de 2.0, de 2.4, que me va a tomar ese fragmento, porque insisto, ese ángulo es tremendamente fuerte en un paciente de esta edad. Cuando uno ya se encuentra con esta situación, hay que recuperarlo claramente. Y le pregunto a un artista ¿Soy yo? cómo manejar esta situación. ¿Qué le decís, Gaby, a esto? ¿Cómo lo manejás? ¿Lo reoperás? ¿No lo reoperás? Vos hiciste algo, porque esto no te pudo haber pasado operado por mí. Esa es la primera frase. Obvio, eso es imposible que sea yo. A ver, nosotros, si te querés matar, pero el error más grave es no reconocerlo.
es decir, bueno, mirá, no está perfecto, pero te vamos a poner un yeso más tiempo y es la prolongación de la catástrofe. Perdóname que interrumpa porque ese concepto es fundamental, sobre todo en este tipo de complicaciones. Continúa. Sí, es decir, mirá, me equivoqué, algo hice mal y te pasó algo que volvió todo a desplazarte, te tengo que operar de nuevo. Soy el culpable. Así lo manejarías vos. Sí, sí, claramente. Ya soy viejo, ya las canas me permiten, pero además me va mucho mejor. El paciente suele valorarlo y algunos se enojará y irá a ver a otro, pero ese otro se lo va a resolver, lo que yo hice en la macana. El problema es el paciente, no yo. Nosotros, sí, después que esto también nos ha pasado, por supuesto, hay un sistema que aprendimos leyendo un artículo que creo que se llama Denison, que cuando no tenés esas placas o que no podés ir tan lejos, son unas clavijas que se le colocan al fragmento, un par de clavijas muy finitas para sostenerlo, como dice Pablo. En general, antes de colocar la placa se doblan y la placa misma te lo sostiene desde la palma. Tenés que tener cuidado que no quedarte largo en el dorso, ¿no? Porque le va a molestar y sacar eso es imposible, si no lo vas a ir a sacar la placa después. O salvo que podés abrir y cortarlo al ras, pero hacelo antes. Es un método que la gente del Dupuytren lo publicó, Carlos Martínez lo publicó con su gente. Eso mismo. Tiene un solo problema. Cuando vos ponés la clavija y la querés doblar, es bastante fácil que se te rompa. Bueno, por eso tiene que ser finita. No es tan fácil. Por eso tiene que Y ser después finita. cuando apoyás la placa no es tan fácil que te quede abajo y que se te escape. Técnicamente... Para mí el secreto es que sea bien finita porque si no te pasa eso. Vos coincidís que en reoperarlo y les pregunto a los tres, ¿cambiarían el implante o los tres usarían este método que están comentando? Depende de la billetera del tipo. No, depende cómo, si se reduce fácil, si te das cuenta en el momento, que hay que reoperarlo, obviamente, no hay duda que hay que reoperarlo. Pero pedirías no le otra diría placa. que soy el culpable. Yo sigo teniendo, viste, quiero mantener una forma, no diría yo soy el culpable. Diría que algo se movió y que hay que reoperarlo pero... ¿Le pedirían otro implante? No, yo creo que no, No. yo creo que no. Trabajaría con ese mismo y trabajaría un poco con las técnicas que dijo Pablo, es decir, tratar de fijarlo de otra manera, llevarlo para atrás, y si está reducido y lo conseguís reducir, lo conseguís mantener, inmovilización, ¿no? Obviamente, ahí entonces, sí, vamos con un yeso hasta arriba de todo, quietito. Tratamos de mostrar cómo prevenir esto y ahora cómo tratarlo una vez que pasa. Ahí ven ustedes el desplazamiento y cómo todo el carpo sigue el fragmento palmar. Y lo que hicimos es exactamente lo que nos acaban de comentar. Yo coincido, creo que estoy más en la línea de Sergio, no tengo el poder de seducción de Gabriel, algo se movió y no me tenía cara como para pedir otro implante, con lo cual usamos este método que, como dijo Pablo, puede ser utilizado incluso durante la primera cirugía si uno tiene dudas, con este resultado final. Es una manera relativamente sencilla de solucionar una complicación que de otra manera puede traer un dolor de cabeza serio, puesto que se trata sobre todo de un paciente muy joven. Hablando de no es una complicación, ¿no? ¿Cómo? No es una complicación, es un error de técnica. Es un error de técnica, correcto. Estamos de acuerdo. No la vimos. No la vimos, nos pasó a todos nos pasó, te pasó a vos solo. Sí, pasó a todos. La complicación es cómo enfrentar ese error de técnica, digamos. Es un error de técnica. Ahora, esta es una de las complicaciones que se resuelve en el primer momento o no se resuelve más. Estoy de acuerdo. Porque hay otras que vos podés hacer una osteotomía, se desvió. Sí. Esto, donde está ese fragmento, la fractura consolidada ahí, se terminó la artrodesis. Coincido con lo que dijo Gabriel, que me parece sumamente importante. Nosotros, este paciente lo operamos un miércoles, lo vimos en el control un viernes y lo reoperamos el sábado. Y creo que, digamos, uno tiene que ponerle el pecho a las balas en ese momento y tratar de solucionarlo lo antes posible. Tenemos tiempo para un caso más. Esta es una estudiante de 23 años con un trauma deportivo en su muñeca derecha.
donde ustedes pueden ver ahí fundamentalmente ese fragmento. Y les pregunto entonces, ¿qué importancia le dan a ese fragmento? Y me adelanto, y antes que me digan de pedir una tomografía, se la pedí yo y ustedes lo pueden ver ahí. ¿Qué importancia se le da? Clave. Sí. Tiene la mitad de la fosa sigmoidea, con lo cual si no la fijamos, vamos a dejar una inestabilidad radiocubital distal. La podés fijar desde el dorso, la podés fijar desde palma, hay placas que tienen sistemas tipo abulonados que toman ese fragmento desde el dorso con una placa desde la palma, pero digamos, sí hay que fijarlo, sin duda. Como detalle, yo creo que es bastante difícil hacer una osteosíntesis bastante rígida de ese fragmento. Y como sabemos que de ahí se inserta el ligamento radiocubital dorsal, si nosotros le liberamos la radiocubital distal en el postoperatorio, es probable que sea una de las causas por la que se vuelva a salir. Entonces siempre en esta, yo por lo menos, después lo inmovilizo. ¿Y vos irías, Sergio, la abordarías desde la palma, desde el dorso? No, desde el dorso. Desde el dorso. ¿Gabriel? Desde el dorso. Yo haría algo que aprendí de acá el colega Gustavo Gómez, que yo iría por la palma, pero ese fragmento dorsal, y si no tuviera la placa esa de Acumer que tiene para ese fragmento, que está buenísimo, pero si no tenés esa placa o no sabes usarla, si no sabes usarla, a veces es peor que no tenerla. Sí. Hay una cosa que es bastante simple, que repito me la enseñó aquel muchacho, que es hacer 2 perforaciones de dorso a palma, poner agujas, pasar un hilo, y que te lo fijas desde la palma, donde vas a poner la placa. Y te lo sostienes, y el hilo es fuerte y es un sostén de ese fragmento para que dejarlo ahí para que cicatrice. Tal vez la pregunta es si lo vas a mover más antes o lo vas a dejar más tiempo quieto, pero es una estrategia economiquísima y de mucha complejidad. Yo creo que es muy importante saber si lo vamos a inmovilizar o no, porque eso nos puede cambiar el método de osteosíntesis. Vos publicaron un trabajo hace unos años, que era el método de acuerdo a la inmovilización posterior, sí, incluso con una cuestión económica. Si esta fractura probablemente la puedas hasta manejar con clavijas o con un par de canulados, el resto de la fractura. Y con un tornillito abajo, una clavija, si lo vas a inmovilizar, y ponerle lo menos posible. Si total se te va a curar. Tiene buen hueso, tiene 23 años, deportista, todo va a tener presa. Bien, en honor al tiempo, entonces, este es el fragmento dorso cubital, y lo que hicimos es lo que comentaban Pablo y Gabriel. A través de un abordaje palmar usamos estas placas que permiten, y bajo visión artroscópica, yo coincido con el concepto de Gabriel, cada vez realmente usamos menos. Hoy la reservamos fundamentalmente para pacientes jóvenes y deportistas, pero bajo visión artroscópica, que ustedes pueden ver ahí, hicimos la reducción del fragmento, y con este sistema abulonado que ustedes ven ahí, que se llama FragLock, con una mini incisión desde el dorso, lo que hacemos es bajar un sistema compresivo para ese fragmento, con esas radiografías tienen ustedes el detalle de cómo funciona este sistema y las radiografías en el postoperatorio ya un poco más alejado. Y la pregunta es, sobre todo porque sigue teniendo a veces algún tipo de controversia, o sigue generando algún tipo de controversia, la importancia que nosotros le damos a ese fragmento dorsal, y donde yo coincido con ustedes, pienso que lo que se ha dicho acá es lo que de alguna manera debiera primar, que es pensar en la estabilidad de la radiocubital inferior. Creo que tenemos un tiempo corto para un último caso. Este es un caso de un ingeniero que tuvo un trauma esquiando en Estados Unidos y de su muñeca izquierda, y me pregunta dónde estaba, quién lo podía operar, y yo
lo que hice fue contactarlo con un cirujano. El paciente me manda estas radiografías intraoperatorias de su cirugía. Por WhatsApp le pongo 4 pulgares arriba. Está todo bien, muy bien resuelto. Esa era la foto que tenía. ¿Tu clasificación es de 1 a 4 los pulgares? Bueno, saberlo? fueron todos los pulgares que puse, pero 3 semanas después me dice que había ido a ver a su médico y que le decía que casualmente lo que dijo Sergio, que algo se había movido, que esto era mejor, tal vez había que pensar en corregirlo, y me pregunta a mí, todo esto por supuesto que acá ya habíamos hablado por teléfono, y que en su entrevista con el médico le habían planteado esperar y ver la evolución, revisarlo y hacer 2 incisiones, ponerle una nueva placa palmar y una placa dorsal, eventualmente podría ser necesario un fijador externo, le hablaron de placa puente, él tenía todo anotado, o de poner una placa dorsal solamente sin injerto. ¿Qué piensan? Y te querés matar si tenés eso. Poné la otra que está más grande. Da la impresión que hizo un cutout. Es decir, que no es que se aflojaron los tornillos, sino que el hueso probablemente lo ha hecho movilizar muy rápidamente, confió en la placa, en ese espacio de impactación que le había quedado, y ese espacio de impactación, digamos, se colapsó, la placa no aguantó el movimiento precoz que le dieron. Esa es la interpretación un poco que yo le doy a lo que pasó. Bueno, ¿qué le haríamos? ¿Qué dicen? Yo no sé si la placa alcanzó a tomar la cortical anterior. Me parece que apenas la tenía, casi no la tenía tomada. Que por eso se terminó colapsando. ¿Se puede poner la placa previa? Sí, o sea, no son muy buenas, pero... No, es que... La siguiente. Yo no sé si está ahí apoyado abajo. Me parece que está apoyada nada más. Que me parece que yo haría otra cosa, lo que dijimos, poner una placa con un ángulo de ataque diferente, con un ángulo a 90 grados, más distal, porque ahí para mí no está tomando nada ese fragmento, y por eso se cae. Con lo cual yo iría con el implante adecuado. Si es muy fresquito, ¿cuánto era esto que llevaba? 3 semanas. 3 semanas. Y yo trataría de ir adelante con una placa diferente, con una placa a 90 grados, Desde con un la doble, palma. con un doble abordaje seguramente. No se va a poder reducir fácil, creo que hay que reducirlo de los 2 lados y agregarle injerto. Yo Pero iría con inicialmente hubiera ido con una placa dorsal, inicialmente. Pero ahora, con más razón, iría con una placa dorsal. Es el lugar más fácil para reducir esto. Sacás la placa y el problema lo tenés en el dorso. Desde el dorso lo vas a poder reducir. Tal vez la pregunta es si agregaría algo de sostén mecánico como un injerto o no. No le das mucha importancia al tema de la irritación de los tendones extensores, los segundos procedimientos. Hoy hay implantes que no. Sí, sí. Yo No bueno, tengo tampoco mucha tengo experiencia. tantos, pero en los últimos años, con las placas nuevas de bajo perfil, yo no he tenido que sacarlas. Pablo, vos que siempre has sido invitado a defender la placa dorsal. Sí, es verdad, yo tengo la misma experiencia de Gabriel. En la época de la placa Pi no tuvimos rupturas tendinosas como estaban publicadas en todos lados, pero tuvimos que sacar el 80%. Con las placas nuevas, el índice de extracción es bastante parecido al de las placas volares. Y vos no lo planteás de entrada. O sea, no lo planteás en el momento de la cirugía, no planteás que lo vas a sacar. Sí. Lo planteás así. Sobre todo en pacientes jóvenes. Quizás en este paciente no, pero en pacientes jóvenes, a Igual- todos, a lo de la placa volar y a lo Igual de la por placa dorsal, a dorso todos les tampoco digo. que tenés un montón de stock óseo como para tomar esa placa. Si vos ves la radiografía, ¿dónde la pones la placa dorsal? Bueno, no tenemos mucho tiempo, yo les voy a mostrar qué hizo el cirujano. Lo que se hizo fue agregar una placa dorsal y además poner un tutor externo. Mi paciente ciertamente no estaba tan contento con la construcción. Y No tiene te llama razón. nunca más. Y con mi, Y con tu recomendación. y con mi recomendación, esto es
Está a mitad más o menos mi compañía. Está acá. Yo estoy con todo lo... todo. ¿Qué pasó? Ahora llamo, ahora llamo. No, lo que no se puede ir es... Ahora la llamo a la jefa de guardia, no te problema. Ahora... Bueno, gracias.
Hola, ¿cómo estás? Ahí la cosa de turno que no sé qué, y que nos falta ¿sabes algo de esto? Bueno, mañana veremos por qué se pasa esto, ¿no? Que figuraban no vienen. No aceptó venir, digamos. ¿Qué pensaban? ¿Que para el otro? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que ellos pensaban? Que los dos pensaban que no estaban. Seguro, seguro, seguro. ¿Y eso quién lo organiza? Sí. Pero todavía no sé quién tiene la verdad de la cuestión. Si verdaderamente corresponde mucho con eso. Bueno, lo veremos mañana a ver qué dice el que viene por acá. También. Bueno, después lo vemos. Bueno, gracias.